Ya listo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, yo soy Angie Alba. Y bueno, el día de hoy, como ya habrán visto tal vez en la clase, en la PPT, si ya la han descargado, vamos a ver regiones profundas de la cara. Bueno, voy a apagar mi cámara para no acaparar todo el internet. Y bueno, a medida que se van uniendo sus compañeros, pues ya y se irán uniendo a la parte en la que estemos. Bien, entonces, vamos a ver regiones profundas de la cara. Su mismo nombre nos dice, ¿no? Tenemos, es profundo algo, ¿no? ¿Profundo a qué? Primero vamos a tener la capa de la piel, tenemos nuestra capita de la piel, luego va a tener el tejido celular subcutáneo o grasita o fascia que va a estar debajo de la piel. De ahí vamos a tener a los músculos de la mímica, que miren, son estos superficiales que podemos ver acá, estos superficiales que vemos acá, todos estos, ¿no? Músculos de la mímica. Y luego, recién es donde vamos a tener a todas las estructuras que vamos a ver el día de hoy, que son las regiones profundas de la cara. Listo. Esa manera de introducción. Y estas regiones profundas nosotros lo vamos a dividir en dos partes. O sea, no dejan de ser profundas, ¿ya? Pero hay unas que son más superficiales y otras que son más profundas. Tan profundas que a veces es necesario diseccionar, cortar hueso, cortar más estructuras para llegar a esas fosas o a esas regiones. Entonces, tenemos la región superficial y una región profunda. La región superficial va a tener dos regiones. La región temporal, que miren, está aquí delimitado. La región parotidia, o también llamada maseterina, su mismo nombre te dice qué cosas vamos a encontrar ahí. Aquí tenemos región parotidia o maseterina. La región profunda, y bueno, eso es en superficial, perdón. Y en la parte profunda vamos a encontrar a la fosa infratemporal, o también llamada cigomática, que está acá, y hemos tenido que quitar la mandíbula para poder verla y a la fosa palatina o maxilar. Que miren, hemos tenido que retirar la mandíbula, hemos tenido que retirar el cigomático para poder llegar a esta fosita pequeña que vemos acá. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que saber de estas regiones? Pues primero sus límites y luego su contenido, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que pase la clase. Tenemos primero límites y de ahí contenido. Y el contenido en ciertas regiones son demasiado importante y lo preguntan mucho y por eso es que esta clase es un poco extensa, pero por eso he iniciado antes para que podamos ir desarrollándolo tranquilamente. Entonces iniciamos la región temporal. Los límites, a mí me gusta verlo como si fuera un cubito, porque el cubo, ¿cuántos lados tiene, chicos? Tiene seis lados, ¿no? Tiene un lado anterior, un lado posterior, uno superior, uno inferior, y bueno, en este caso, por motivos de anatomía, tendríamos un lado lateral y un lado medial. Seis lados, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de dibujarlo acá. Eh, Nuestro límite superior sería la línea temporal superior. ¿Cuál es la línea temporal superior? Esta de acá. ¿Ven una línea que se extiende, algo así? Ya, esta es nuestra línea temporal superior. Y también nos dice que el límite posterior también sería la otra línea temporal, la línea temporal inferior. Ya, es que la línea temporal inferior, o bueno, en realidad las dos líneas se extienden un poquito hasta esta zona de acá, por eso también sería nuestro límite superior y nuestro límite posterior. Ya, por eso estaría formando esos dos límites. El límite anterior sería el hueso frontal y el cigomático. El frontal es este de acá. Uy, vamos a ponerlo color porque no se ve. Este sería nuestro hueso temporal. Ay, gran color, no se ve nada. Ya, este sería nuestro hueso temporal. Ya, hueso temporal. Y el hueso cigomático, que ya es este de acá. Chicos, yo sé que ustedes no han visto este osteo de la cabeza y se les va a complicar un poquito más, pero voy a tratar de hacer hincapié en esos huesitos para que vayan viendo un poco. ¿Ya? Entonces, este es nuestro hueso temporal, el que acabo de señalar aquí arriba y este es nuestro hueso cigomático, o algunos le dicen como el pómulo, ¿no? Todo tu pómulo que está formando es tu hueso cigomático. Entonces, esto sería nuestra región anterior, ¿no? Nuestra cara anterior, frontal y cigomático. Bien, de ahí tenemos en la zona, vamos a poner otro color, ya morado. Nuestra cara inferior sería la cresta infratemporal. Esta es nuestra cresta infratemporal, ¿ok? Del hueso temporal, ¿ya? Ay, perdón, ese es el frontal, me equivoco, ese es el frontal, no es el temporal, y el temporal es este de acá, ¿ya? Listo, esta cresta infratemporal es nuestro límite inferior.
Y el límite lateral, aquí es cuando nosotros tenemos que hacer un poco de imaginación y verlo así como un cubito en un lado tridimensional. Vamos a tener a nuestro arco cigomático. Nuestro arco cigomático es todo esto de acá, ¿ya? Vamos a borrar para que se vea bien. ¿Ya? Ay, no puedo borrar eso. ¿Qué fue? Ya. Todo esto de acá es nuestro arco cigomático. ¿Y por quiénes está formado este arco cigomático? Está formado por el proceso del cigomático del temporal y el proceso temporal del cigomático. Ok, un poco trabalenguas, yo sé, chicos, pero vamos a verlo así. Yo les dije que este era su hueso cigomático y este era su hueso temporal. Entonces, a la altura donde se unen estos dos huesitos, que es más o menos en esta zona de acá, tenemos el proceso del cigomático, que como se va a unir al temporal, sería el proceso temporal. ¿De quién? Del cigomático. Si este es nuestro hueso temporal y este es su proceso, su apófisis, como quieran llamarle, sería ¿quién? El proceso cigomático ¿de qué hueso? Del temporal. Y prácticamente es simplemente al revés. Si hablas del cigomático, su proceso será el temporal. Si hablas del temporal, su proceso será el cigomático. Es algún al revés. Espero se haya entendido eso. Bien, lo van a ver igual mejor cuando vean huesos de la cara. Yo sé que ahorita están un poco perdidos. Bien, y la zona medial, ¿cuál va a ser? El terio. ¿Ya? El terium, ¿qué es? Es un punto cranométrico. Lo van a ver también en su clase de osteo, pero es la confluencia de cuatro huesos. Miren, acá hay un puntito que es el punto craniométrico terium, que es la confluencia de cuatro huesos. ¿Quién? El temporal, el frontal, el parietal y este que vemos acá, que es el esfenoides, específicamente el ala mayor del esfenoides, ¿ok? Esfenoides, ala mayor del esfenoides. Estos cuatro huesitos de acá forman al punto cranométrico téreo y es el límite medial de quién? De la región temporal. Listo, entonces ahí ya desarrollamos todos los límites, ya verán dónde está ubicado cada uno. Check. Ahora, contenido. Como primer contenido, nosotros vamos a encontrar al músculo y a la fascia temporal, ¿ok? Algo que quiero que se acuerden es que este músculo, que es el músculo temporal, es uno de los cuatro músculos masticadores que vamos a tener y lo vamos a ver a lo largo de la clase. ¿Cuáles son estos cuatro músculos masticadores? El macetero, el temporal y dos pterigoideos, uno lateral y uno medial. Bien, en esta fosa el que vamos a encontrar es el músculo temporal, que como podemos ver acá tiene como una forma de abanico. Miren, le dicen que tiene una forma de abanico. Y tiene dos fascículos. Lo vamos a dividir a la mitad. Tiene un fascículo vertical y unos fascículos horizontales, ¿no? El fascículo vertical, obviamente, pues los fascículos están en zona vertical y horizontal porque son un poquito más allá, ya más así, horizontal. Entonces, estos fascículos, según el fascículo que sea, va a tener una función distinta. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Las funciones de los músculos lo vamos a dejar para más adelante. Pero para que vayan viendo cómo es la disposición de los fascículos. Entonces, este músculo se va a insertar ¿dónde? Vamos a borrar esto de acá. ¿Dónde se va a insertar el músculo temporal? Se va a originar, principalmente se va a originar de la línea temporal inferior. Esta de acá que les había mostrado, ¿ok? Línea temporal inferior. Y de la línea temporal superior se va a insertar o se va a originar, ¿quién? La fascia temporal. Ojo, ahí no los vayan a agarrar. El músculo viene así. El músculo es este de acá, estoy dibujando acá, en la línea temporal inferior. Y la fascia, vamos a dibujarlo de otro color, y la fascia es lo que va a cubrir al músculo, ¿no? El que le va a dar un poquito de resistencia al momento de hacer su contracción, su función. Viene la fascia y se pone así, ¿no? Toda la fascia está por acá. Entonces, la fascia, línea temporal superior. El músculo, línea temporal inferior. ¿Ya? Ahí no los vayan a agarrar. Miren, esta telita que vemos por acá es la fascia. Y el musculito está ahí debajo. La fascia, línea temporal superior. Este músculo, línea temporal inferior. Listo, check. Ahora, la inserción distal de este músculo, ¿dónde va a ser? ¿Ya? ¿Dónde va a ser? A ver, ¿cómo por atrás? Ah, ya, es genial. Ya, ¿dónde va a ser la inserción distal de este músculo? Bien, vamos a repasar un poquito de mandíbula, porque ya sé que no lo han visto. Esta es nuestra mandíbula, se las presento, y hay cuatro estructuras que quiero que se acuerden. Esto que forma la articulación temporomandibular es el cóndilo, ¿ya?
o la apófisis condilia, ¿no? A veces lo denominan de esos dos nombres. Esto que vemos acá es la apófisis coronoides, ¿ya? Coronoides. Esto que vemos acá es la rama de la mandíbula. Y esto es el ángulo de la mandíbula o el punto cranométrico gonion. Ya anótenlo porque su siguiente clase seguro le van a preguntar. Gonion. Ya. Ese de acá es el gonion o ángulo de la mandíbula. Entonces, recapitulando. Cóndilo o apófisis condilia, apófisis coronoidea, rama de la mandíbula y gonion o ángulo de la mandíbula. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Viene nuestro músculo temporal que ya se insertó en la línea temporal inferior y se inserta en la apófisis coronoides. Acá, ¿no? Yo les había indicado acá, viene y se inserta acá. Y miren, aquí también lo vemos. Nuestro músculo temporal que se está insertando en la línea temporal inferior y viene y donde se inserta en la apófisis coronoides, ¿no? Listo. Y bueno, prácticamente eso es lo que quería que vieran de acá. Aquí también ya lo vieron, unas fibras, todo. Ese es uno de los contenidos. El siguiente contenido es el van temporal, el superficial y el profundo, que lo vamos a ver en la siguiente PPT. Bien, tenemos, como les decía, un van temporal superficial y uno profundo. Vamos a iniciar por el profundo, que es el creo que más complicado que tenemos. Los nervios temporales profundos vamos a tener tres, uno anterior, uno posterior y uno medio, ¿ok? Pero ¿de dónde salen estos nervios? Estos nervios van a salir del quinto tres, ¿ya? Del quinto tres o del mandibular, ya, ay, no lo puedo escribir, ya, mandibular. Este nervio lo vamos a estar viendo en toda la clase, así que recuérdenselo bien. ¿De dónde salen los nervios temporales profundos? Del quinto tres. Pero este quinto tres, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en la fosa infratemporal, o sea, aquí. Aquí va a estar nuestro quinto tres. Y Angie, si nuestros nervios nacen de aquí, ¿por qué diablos van a subir a la fosa temporal? Porque acuérdense que estamos en la fosa temporal. ¿Por qué van a subir a la región temporal? Porque estos nervios van a inervar al músculo del mismo nombre, ¿no? Al músculo temporal. A este músculo lo van a ir a inervar los nervios temporales profundos, el anterior, el posterior y el medio. ¿Pero de dónde nacen? Del quinto tres, específicamente en la fosa infratemporal. ¿Ya? Eso es lo que quería que supieran. Listo. Entonces aquí vamos a tratar de dibujarlo. No sé si se llega a ver. Tenemos nuestros nervios temporal. Oiga, apenas si se ve, pero ya bueno. Temporal profundo anterior, temporal profundo medio y temporal profundo posterior. Para inervar a quién? Al músculo temporal. Listo. En las arterias sucede casi lo mismo, ¿ya? Para arterias quiero que sepan que esta, ahora vamos a poner otro color. Esta es nuestra carótida externa, ¿ok? Esta es nuestra carótida externa, que va a tener dos ramas terminales. Esta de acá, que es la rama, que es la temporal superficial. Y esta que se profundiza, que se mete, que se va hacia la zona de la cara profunda, es la maxilar interna, ¿ok? Entonces, las dos ramas de la carótida externa, las ramas terminales, ojo, son la temporal superficial y la maxilar interna. Entonces, de la temporal superficial, que vamos a ver en esta imagen de acá, de la temporal superficial van a ser una temporal media, ¿ok? Esta temporal media se va a ir a anastomosar con las temporales profundas, anterior y posterior. Pero ¿de dónde salen esas temporales profundas anterior y posterior? Nacen de la maxilar interna. Esta es la maxilar interna específicamente de la segunda porción, porque vamos a ver que la maxilar interna tiene tres porciones, pero se van acordando que de la segunda porción nacen las dos temporales, temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. ¿Ya? Listo. Entonces, recapitulando todo. El van temporal profundo. ¿De dónde nacen los nervios? Del quinto tres, ¿no? Anterior, profundo, posterior y medio. Las arterias son también tres. La anterior y la posterior nacen de la maxilar interna, de la segunda porción, y la temporal media nace de la superficial, de la anterior temporal superficial. Y la temporal superficial y la maxilar nacen ¿de dónde? De la carótida externa. Listo, ese es el van temporal superficial. No, perdón, profundo, profundo. Y ahora el superficial.
No es que haya un nervio temporal superficial, ¿ya? ¿Qué sucede acá? Vamos a ver en esta imagen de acá, este nervio de acá que vemos en esta zona de acá, este nervio es el nervio aurículo temporal, que también, ojo, quiero que se lo acuerden porque lo vamos a ver en región infratemporal. El nervio aurículo temporal también nace del quinto 3, ¿ok? Nace del quinto 3, pero también lo vamos a poder ver en esta zona temporal. Por eso algunos lo toman como si fuera contenido de aquí, de la fosa temporal, ¿ya? Pero no es tanto así, o sea, lo podemos ver, sí, pero no es tanto contenido de acá. Algunos sí lo toman. Bien, entonces el nervio que vamos a ver acá es el nervio auriculotemporal, ¿ya? La arteria sí es la temporal superficial, pues aquí está, ¿no? La arteria temporal superficial, ya, esa sí no hay pierde. Y aquí tenemos a la venita temporal superficial, ¿ok? Vamos a tratar de pintarla así, moradito. Ya, entonces ahí está tu van temporal superficial, la vena y la arteria temporal superficial y el nervio que es el aurículo temporal. Que miren, está como en esta disposición de este de acá, ¿no? Ahí vamos a poner puntero. Como esta disposición de acá. Esto es lo mismo que vemos acá, ¿ya? Ese es el van temporal superficial, ese es el profundo y aquí más de lo mismo en realidad. Esto de acá que está señalando estas dos cositas es el nervio aurículo temporal y aquí está la arteria temporal superficial que se divide en dos, ¿no? Pero eso no les interesa ahorita. Simplemente quiero que se acuerden eso. Ya, listo. Entonces ahí ya tienen de dónde sale todo. Van temporal profundo, van temporal superficial. ¿Ya? Check. Hasta ahí acabamos la región temporal. Ahora sí, vamos con la región parotidia. Como siempre, vemos límites y contenido. Límites, 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 límites. En límites, ¿qué vamos a tener? Aquí ya teníamos la región temporal. Ojo, ya, quiero que se acuerden eso. Ahora vamos a ver la región parotidia o también llamada maceterina. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? El límite superior es el arco cigomático. Ya habíamos hablado del arco cigomático. ¿Se acuerdan que era las dos apófisis del cigomático y el temporal? Bien, temporal y cigomático. Inferior vamos a tener nuevamente al gonio, ya, por eso les digo que se acuerden. Al gonio no ángulo de la mandíbula. Anterior vamos a tener el músculo macetero, y el músculo macetero está aquí. Este es el músculo macetero, en la zona anterior, ¿ya? No lo voy a pintar ahorita, si no tapo las demás estructuras. Posterior, en esta zona de acá, vamos a tener a esta estructura de acá, que es el oído externo, conducto del oído externo, y a este de acá, que es el borde anterior de quién? Del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? Esas son ya, me faltaba ahí. La zona medial sería la rama de la mandíbula. Esa es mi rama de la mandíbula, ya se las había enseñado. Y lateral, pues prácticamente sería todo, ¿no? Estaría cubriendo todo, la piel y el tejido celular subcutáneo. Y bueno, el anterior que ya les había dicho que era el músculo macetero, que estaría también en esta zona de acá, este cuadradito que estoy pintando acá. Listo. Entonces ahí están los límites. Ahora, contenido. Bien, músculo macetero lo vamos a ver en esta PPT, pero estos de acá, todos se correlacionan, ¿ok? La glándula parótida se correlaciona con el plexo parotidio, la vena retromandibular y la arteria carótida externa, ¿ok? Así que eso lo vamos a ver en otra PPT, pero el músculo macetero sí lo vamos a ver acá. ¿Qué hay que hablar de este músculo macetero? Bien, para ver primero el músculo macetero, nosotros tenemos que retirar a la glándula parótida, ¿ya? Porque encima de acá, prácticamente aquí, estaría descansando mi glándula parótida, ¿ya? Entonces, aquí lo tenemos, miren, esta es nuestra glándula parótida, obviamente ahorita está un poco ya más, bien flaca, porque normalmente es gordita, y aquí está nuestro músculo macetero. Ya, listo. Este macetero va a tener dos fascículos. Va a tener uno superficial, que es este de acá, y va a tener uno profundo. ¿Ya? Esos dos fascículos va a tener. Y según el fascículo también va a tener distinto origen. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujarlo acá. El fascículo superficial se va a insertar en la apófisis maxilar del cigomático. ¿Cuál es la apófisis maxilar del cigomático? Ese es el cigomático y esta zona que está formando tu pómulo, prácticamente, esta es la apófisis maxilar del cigomático. Y ahí se va a insertar el fascículo lateral del músculo macetero. ¿Ya? Perdón, el fascículo superficial. Fascículo superficial. Ese es mi fascículo superficial. Bien. ¿Y el fascículo profundo dónde se va a insertar?
se va a insertar en toda la extensión del arco cigomático. Todo esto es mi arco cigomático, ¿no? Y ahí es donde se va a insertar el fascículo profundo del músculo macetero. Ya. Y distalmente, ¿dónde se van a insertar? Se van a insertar en este ángulo de acá que ya he ido hablando toda la clase desde que he empezado, que es ¿quién? El gonion, ¿ok? El gonion. Aquí es donde se va a insertar el músculo macetero distalmente. Ambos fascículos, ¿ok? También hablan de la rama ascendente de la mandíbula, pero más es el gonion, ¿ok? Esa es la inserción que quiero que se acuerden siempre. Bien, de ahí, ¿qué más quiero que se acuerden de acá? Ya, hasta ahí vemos el músculo macetero. Una relación importante que quiero que sepan es que de la parótida sale el conducto de Stenón o el conducto parotidio, que va a descansar sobre el músculo macetero. ¿Ven este de acá? Este que parece un gusanito de acá. Ya, vamos a tratárselo de hacerle como un tero. Este gusanito de acá es el conducto de Stenón, porque aquí debería estar la parótida, sale el conducto de Stenón, descansa o cabalga el músculo macetero y perfora al músculo buccinador. Lo voy a repetir en la siguiente PPT, pero es que aquí está la imagen. Aquí también, bueno, vemos el músculo macetero, sus inserciones proximales con el fascículo superficial, fascículo profundo, y ambos llegan ¿a dónde? Al gonio. Pero ojo, llega a la cara anterior del gonio, porque por la cara posterior del gonio va a estar otro músculo, que ya quiero que se vayan acordando de eso. Entonces, si les digo cara anterior del gonio, ¿qué me van a decir? Músculo macetero. ¿Ya? Listo. Check, check, check. Ahora sí. Siguiente PPT. Ya, de la parótida, esto siempre lo pregunto en los exámenes, así que si no han estado atentos a lo demás de mi clase, a esto quiero que sí o sí estén atentos. Así que anoten, no sé, pero estén muy atentos. Esto siempre lo preguntan, en todos los exámenes lo he preguntado, lo he visto, creo que hasta en el examen lo he visto. Entonces, de la parótida, ¿qué te preguntan? Te preguntan estructuras que la atraviesan y su inervación, ¿ok? Estructuras que la atraviesan es lo más fácil, así que lo vamos a ver. Tenemos, ay, a ver, voy a poner un color, ya celeste. Ya. Estructuras que la atraviesan. Primero vamos a tener a la carótida externa, específicamente sus ramas terminales, que ya las hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son? Miren, esta es mi carótida externa, vamos a tratar de pintar la carótida externa, que se divide en dos, en la temporal superficial, que es la que continúa hacia arriba, y la maxilar interna. Estas dos ramas terminales, o prácticamente la división en sus ramas, su final de la carótida externa, es la que va a estar perforando la glándula parótida. ¿Ya? Eso es uno. Segunda cosa que perfora la glándula parótida. Vamos a tener a la formación de la vena yugular externa. Esta es nuestra vena yugular externa. Vamos a tratar de pintarla acá. Esta es nuestra vena yugular externa, que se forma a partir de quién? De esta vena retromandibular, la vena retromandibular y de la vena auricular posterior. ¿Ok? La formación de esta vena yugular externa es la que va a estar perforando, bueno, no perforando, atravesando la parótida. Entonces, ahí ya tienes dos estructuras, carótida externa, sus ramas terminales, maxilar interna, temporal superficial, y la formación de la vena yugular externa, ¿a partir de quién? De la vena retromandibular y de la auricular posterior. Check. El conducto parotidio no es que sea, no es que la atraviese ya, su origen prácticamente es la parótida, así que este lo dejamos para después. El siguiente que quiero que vean es el plexo parotidio. ¿Qué es el plexo parotidio? No es como el plexo braquial, ojo, ya no se me vayan a traumar. Pero el plexo parotidio son las ramas finales del séptimo par craneal. ¿Quién es nuestro séptimo par craneal? El nervio facial, ¿ya? Las ramas finales del nervio facial son estas cinco que vemos acá, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Tenemos al nervio temporal, al nervio cigomático, al bucal, al marginal de la mandíbula y al nervio cervical. Lo vamos a ver acá. Miren, este es nuestro plexo parotidio, ¿ya? Plexo parotidio. Ahí, vamos a pintar otro color porque no se ve. Ya. Plexo parotidio. ¿Que de quién se forma? Del nervio facial. Son las ramas terminales del facial, ¿ya? Y no es que vayan a inervar a la parótida, simplemente la atraviesan para ir a los músculos de la mímica. Este plexo parotidio van a inervar a los músculos de la mímica, por si se acuerdan que yo al principio les dije que los músculos de la misma mímica descansaban
sobre las regiones profundas. Miren, aquí tenemos los músculos de la mímica. Todo esto rojito que vemos acá son los músculos de la mímica. Y estos nervios que ven acá son el plexo parotidio. Entonces, ¿cuáles son las 5 ramas del plexo parotidio? Se van a acordar si ponen su manito así. ¿Cuáles son? Iniciamos con la temporal, esas son las ramas temporales o temporal. De ahí vienen las ramas cigomática, que es estos de acá. Estas serían las ramas cigomáticas. De ahí vendrían las ramas bucales, ¿no? Aquí tenemos nuestras ramas bucales. Luego viene la rama mandibular y finalmente la rama cervical. Si se dan cuenta, la ubicación de los nervios va según la zona a la que va a inervar. Por ejemplo, el temporal, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la zona temporal. El cigomático, ¿hacia dónde se va a ir? Si se acuerdan del hueso cigomático que está en el pómulo, pues va a estar acá. Y también aquí van a ver unos músculos que se llaman cigomáticos, ¿no? Entonces va a ir esta zona de acá, cigomático, ¿no? Ya. ¿El bucal hacia dónde se va a ir? Pues a la boca, ¿no? No va a haber otro lugar a donde se vaya a ir. ¿Ya? Cigomático también es este, ya, bucal. De ahí, el mandibular, ¿hacia dónde se va? Hacia la zona del mentón. ¿Ya? Perdón, este es mandibular, no sé por qué le puse B. Ya, mandibular. Y el cervical, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la zona del cuello, chicos, ¿no? Cervical se va hacia la zona del cuello. Ese es con la parótida. Ahora vamos a verlo sin la parótida. Aquí está nuestro nervio facial, que tiene su rama temporal, su rama cigomática, su rama bucal, rama mentoniana, perdón, mandibular y rama cervical. Cervical, temporal, cigomática, bucal y mandibular. ¿Ya? Son las 5 ramas. Si se acuerdan de esto, que es temporal, cigomático, bucal, o sea, si ponen su manito así, pues posiblemente se la acuerden. Entonces aquí más de lo mismo, pero ya en cadáveres, vamos a tener la glándula parótida. Vamos a tener los ramos temporales del plexo parotidio, ramos cigomáticos. Y ahí de aquí ya no veo mucho. Pero estos serían los ramos bucales. De ahí sigue ramos mentonianos. Y finalmente los ramos cervicales, ¿no? Ramos cervicales. Listo. Entonces prácticamente eso es lo que quería que supieran. Aquí también, pero sin parótida, ¿no? Aquí está nuestro nervio facial. Viene sus ramos cervicales, vienen los ramos mentonianos, viene el ramo cigomático, viene el ramo bucal, perdón, mandibular, de ahí bucal, de ahí cigomático y finalmente los temporales, ¿no? Temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Listo. Ese es el plexo parotidio. Esos son el orden que quiero que se acuerden. ¿Y a dónde va a inervar? A los músculos de la misma. Ya. Entonces, esa es la otra estructura que atravesaba la parótida. Tenemos tres: carótida externa, vena yugular externa y plexo parotidio. Listo. Ahora, en cuanto al conducto parotidio, miren, esta es mi parótida, ¿ya? Esta es mi parótida. Y de esto sale como este gusanito que vemos acá, que es el conducto parotidio o el conducto de Steno, ¿ya? Este es el conducto de Steno. No. Ya, ¿qué cosas quiero que se acuerdan de este conducto? Primero, que descansa sobre este músculo, que es el músculo macetero, ¿ya? Descansa sobre el músculo macetero. Segundo, que va a perforar al músculo, que es el buccinador, que lo vamos a ver acá. Este de acá, vamos a eliminar todo esto, ya. Miren, aquí debería estar mi parótida, viene el conducto de esteno, descansa sobre el músculo macetero y perfora a este músculo de acá. ¿Cuál es ese músculo? El músculo buccinador, ¿no? Es el músculo buccinador. Este es el músculo buccinador. Ya ese perfora el conducto de esteno. El conducto de esteno lo perfora. Ya. Tercera cosa que quiero que se acuerden, ¿dónde drena? Va a drenar en el segundo molar superior, ¿ok? Ya, ¿por qué? Porque esto siempre lo preguntan en los exámenes. La parótida está acá y su función es segregar saliva. Entonces, ¿cómo segrega la saliva? Mediante el conducto de Stenón que drena ¿dónde? En el segundo molar superior. ¿Ok? Eso siempre lo preguntan en los exámenes. Uy, ya eso siempre lo preguntan en los exámenes, ojo. Entonces, primer molar, segundo molar, superior, ojo, superior. El segundo molar superior es donde drena el conducto de Stenón. Bien, entonces esas son las estructuras que quería que se acordaran, que quería que vieran. Y ahora sí vamos a la parte que también lo preguntan demasiado, que es la inervación.
La parótida tiene tres tipos de inervación. Tiene una parasimpática, una simpática y una sensitiva general. Bien, ¿qué diablos es parasimpática? ¿Qué diablos es simpática? Ya, yo también me hacía la misma pregunta. Entonces, nosotros tenemos en el cuerpo una inervación que se llama inervación autónoma o autonómica, creo que también le llaman autónoma. ¿Qué es la inervación autónoma? O vegetativa también creo que le llaman. Ya. La inervación autónoma es la inervación, o sea, lo que te va a permitir hacer acciones involuntarias de tu cuerpo que te permiten mantenerte vivo. Por ejemplo, el latir de tu corazón, el que sudes, el que salives, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son, el que tu pupila se dilate según la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la inervación autónoma. Tú no controlas eso lo hace tu mismo cuerpo. Pero según qué lo haces, según la situación en la que tú te encuentres. Por ejemplo, si estás en situación de reposo, estás durmiendo, por ejemplo, ahorita estás en situación de reposo escuchando mi clase, me imagino, eh, el sistema que se va a activar va a ser el sistema simpático. ¿Ya? El sistema simpático, vamos a ponerlo aquí, el sistema simpático es cuando tú estás en reposo, estás modo ZZZ. ¿Ya? Ese es ese se activa en el modo de reposo. Y el parasimpático se activa en situaciones de peligro. Cuando sientes que tu vida corre riesgo, que te vas a morir, ese es el que se activa, el sistema parasimpático. Entonces, el sistema autonómico, bueno, la inervación autonómica o vegetativa también se le llama, se va a dividir en inervación parasimpática y simpática según la situación en la que te encuentres, ¿no? Según la situación en la que te encuentres. Entonces, parasimpática en situación de peligro y simpática cuando estás ZZZ. Bien. Entonces, de la parótida vamos a ver primero la inervación simpática, que es la más fácil que hay, ya, la más fácil. Vamos a ver eso. Vamos a hacer amarillito, ya. Entonces, la simpática, su inervación de la parótida, ¿de dónde viene? Viene del plexo carotidio externo, ¿ya? ¿Qué es el plexo carotidio externo? Es prácticamente como un enmarañado nervioso, como una telaraña de nervios que se van a ubicar alrededor de la arteria carótida externa. ¿Ya? No es más que eso. Ya ese es el plexo carotidio externo. Pero ¿de dónde viene este plexo carotidio externo? Viene del ganglio cervical superior. ¿Qué es el ganglio cervical superior? Vamos a tener nosotros una cadena simpática a lo largo de todo nuestro cuerpo, que viene desde el cuello hasta el sacro, me parece. Entonces, viene así nuestra cadena simpática. Viene un ganglio, nervio, ganglio, nervio, ganglio, ¿no? Ya, esos son tus ganglios cervicales. Son nerviosos. Ojo, no estoy hablando de los linfáticos, estoy hablando de los ganglios nerviosos. ¿Ya? Y este ganglio cervical superior, ¿de dónde sale? Sale de tu médula espinal, específicamente los segmentos T1 y T2. Entonces viene aquí tu médula espinal, vamos a tratar de bajarla acá, viene tu médula espinal y suelta su ramito para suelta su ramito para así, así, no sé, ya es todo medio complicadito, pero con tal que sepas que será el T1, T2, forma el ganglio cervical superior y este va a formar el plexo carotidio externo, chévere. Y este plexo carotidio externo va a llevar la información. ¿Qué tipo de información lleva? Información simpática, ¿ok? Simpática de la glándula parótida. ¿Y para qué me va a servir esta información simpática? Por ejemplo, yo te dije que está activado en modo de reposo. Por ejemplo, ahorita has venido a ver mi clase y me imagino que estarás desayunando o de por sí no has desayunado, ya ponte que no has desayunado. Entonces te comienza a dar hambre, ¿no? Porque tú estás en reposo y te da hambre. Entonces cuando te da hambre, tú comienzas a salivar, o sea, comienzas a pensar en un montón de comida, empiezas a salivar. Entonces esa es la función que hace el simpático, empezar a salivar porque tú tienes hambre ya que estás en una situación de reposo. Pero si, por ejemplo, tú estás en situación de peligro, por ejemplo, un cholo te está persiguiendo por robarte el celular, tú no vas a tener hambre, ¿no? Tú lo menos que vas a pensar es en comer, o sea, tú no vas a empezar a salivar, más bien tu boca se va a poner seca, porque toda la información va a ir hacia, no sé, por ejemplo, el ritmo cardíaco para que tú puedas huir de esa situación, ¿ok? No, no para que te dé hambre, no para que comiences a salivar,
Bueno, ese es el punto que quería que entendiera. Bien, entonces el parasimpático está dada, bueno, ese es el simpático, perdón. Ya lo sí, vamos a hacerlo con rojo. Ahora, en cuanto al parasimpático está dada por quién, por el nervio glosofaringio, ¿ok? Por el glosofaringio. El glosofaringio va a salir del tronco, este es el tronco encefálico, ¿ok? Sale nuestro nervio glosofaringio y se va a transformar en este nervio de acá, que es el nervio timpánico. El nervio timpánico viene al plexo timpánico, que no es tan importante, pero del plexo timpánico va a salir este nervio de acá, que es el petroso menor. Entonces, hasta aquí, esto de acá, son fibras aferentes. ¿Qué son las fibras aferentes? Tenemos fibras que son aferentes o también llamadas presinápticas, presinapsis, o que son llamadas preganglionares, perdón, preganglionares. Esos tres nombres pueden recibir. ¿Cuáles? Fibras aferentes, fibras presinápticas o fibras preganglionares. ¿Por qué se denominan así? Porque aquí en el ganglio, en un ganglio nervioso, en este ganglio nervioso, que por ejemplo en este caso es el ganglio óptico, acuérdense de ese nombre, el ganglio óptico, va a hacer la sinapsis. Las fibras aferentes vienen, hacen sinapsis en este ganglio y salen como fibras eferentes, ¿ok? O eferentes o también llamadas postganglionares o postsinápticas. Si se dan cuenta, todo simplemente tiene que ver con el ganglio. Si es antes de la sinapsis, ganglio hace sinapsis, después vienen las que son postsinápticas, ¿no? Ya, o postganglionares o eferentes. Bien. Entonces, si yo les digo, ¿cuáles son las fibras parasimpáticas aferentes del ganglio óptico? Ustedes me van a decir el nervio timpánico y el nervio petroso menor. Ambos nervios van a ser las fibras aferentes de tipo parasimpático del ganglio óptico. Y las fibras eferentes del ganglio óptico no es que sea como tal el nervio, no es que sea como tal el nervio auriculotemporal, ¿ya? Simplemente que una vez que hace la sinapsis en el ganglio óptico, salen las fibras eferentes. Estas fibras eferentes que vemos acá llevan y van hacia la parótida, pero van a través de un nervio, van a través del nervio auriculotemporal, ¿ya? A través, es como si se metieran al nervio para que éste los pueda transportar hacia la glándula parótida, ¿ok? Llevando la información parasimpática, ¿ya? Eso es lo que quería que se acordaran. Listo. Entonces, ¿qué más? Ya, esa es la información parasimpática. Vamos a poner otro color, vamos a poner celeste. Ya. Ahora, tenemos otro tipo de inervación que es la sensitiva general. ¿Qué es la sensitiva general? Simplemente es la inervación que te produce dolor. Por ejemplo, si tu parótida se te infectara, se comenzara a hinchar, etcétera, 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 te va a empezar a doler. ¿Pero por qué te duele? Porque esta parótida tiene inervación sensitiva general, que está dada por el nervio aurículo-temporal y el auricular mayor. ¿El aurículo temporal de dónde sale? ¿Se acuerdan del ganglio? Ah, ya, perdón. Este es el trigémino, ya. Este es el trigémino que viene, sale del tronco encefálico, viene el trigémino. Y a esta altura de acá, en el ganglio de Gasser o el ganglio del trigémino, también lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, el ganglio de Gasser o ganglio del trigémino suelta tres ramas, ¿ok? Suelta el quinto uno, suelta el quinto 2 y suelta el quinto 3. Quinto uno es el oftálmico, quinto 2 es el maxilar y quinto 3 que nos interesa ahorita es el mandibular. De este quinto 3 hay varias ramas, ¿ok? Pero la que me interesa ahorita que se acuerden es la rama aurículo-temporal, porque esta rama aurículo-temporal que proviene del quinto 3 va a llevar la información sensitiva general a la parótida. Sensitiva general que es dolor, ¿ok? El dolor. Pero a su vez, gracias a que el ganglio óptico le dio fibras parasimpáticas eferentes, es que también va a llevar la información de tipo parasimpático. O sea, no es que el aurículo temporal sea parasimpático, no. Simplemente que el ganglio óptico lo usa como medio para poder llegar a la parótida. Entonces, ahí ya tienes toda la información.
parasimpática, simpática y sensitiva general. Ah, ya, pero aparte del nervio auriculotemporal, hay otro nervio que proviene más o menos de por acá, más o menos, que es el auricular mayor, que pertenece al plexo cervical superficial. Ya que no tiene mucho que ver acá, algunos no lo mencionan, pero yo se los digo. Plexo cervical superficial. Que lo van a ver, creo que lo han visto en cuello, si más no me equivoco. ¿Ya? Pero ahí está el auricular mayor. El auricular mayor. Que también otorga inervación sensitiva general. Bien, chicos, hasta acá. ¿Me han entendido? Creo que esta era una de las cosas más difíciles de ver. Pueden escribir en el chat, por favor, si me han entendido, si quieren que repita algo, si tienen alguna pregunta. Por favor, chicos, para no dilatar el tiempo. Bien, no sé si se han quedado dormidos, si no han entendido nada. Espero que sí, chicos. Bueno, vamos a seguir porque esta clase es un poquito larga. Volé un poco, ¿dónde puedo ver todo eso separado? Ah, ya. ¿Cómo por separado? A ver, ya, ¿qué quieren que repita? Todo lo último de los nervios. Yo sé que es un poco complicado, chicos. Mm, ya. Uy, a ver el chat. O sea, para simpático, simpático y sensitivo. Ya, a ver. Hay fe, no. Ya. A ver, vamos a tratar de repetir otra vez. Listo. La imagen es un poco chiquita, así que eso le debí poner un poco más grande, tal vez. Ya. A ver, esta es la parte más difícil, como les digo, inervación, pues es lo que más le pregunto. Ya que vamos a recapitular de nuevo. Parasimpática. ¿Qué era parasimpática? Se activa en situación de peligro. Ya, peligro. Pi, 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 pi. Simpática es en situación de Z, 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 cuando tú estás en reposo. ¿Ya? Esto de parasimpática, simpática, ¿qué acciones hace? Pues eso lo van a ver más en fisio, creo, pero ya se los voy diciendo. Con tal que sepa que lleva inervación parasimpática y simpática, estoy feliz, ¿ya? Además, también tiene otro tipo de inervación, que es la inervación sensitiva general, ¿ok? Sensitiva general. Parasimpática, simpática y sensitiva general. Con esos tres tipos de inervación, check, todo bien. ¿Ya? Listo. ¿Quién lleva la información simpática? ¿Se acuerdan? El plexo carotidio externo. Que aquí lo vamos a poner de nuevo. Ay, no está mi color amarillo. Plexo carotidio externo. Ya, hasta ahí se entiende, ¿no? Vamos a hacerlo lo más chiquitito posible. Lo principal que quiero que se lleven de esta clase. Plexo carotidio externo lleva la información simpática, ¿ya? A la glándula parótida. Ya, hasta ahí, check, no hay problema. Ya de dónde sale, pues ya eso lo van a ir sabiendo con el tiempo. Pero para que sepan, viene del ganglio cervical superior, ¿ya? Listo. Pero del plexo carotidio externo sale la información simpática para la parótida. Listo. Ahí simpática, matamos simpática. Es lo más sencillo de acá. De ahí vamos a la información sensitiva general, ya que también es otra fase. Sensitiva general. ¿Qué es sensitiva general? Es el dolor, que tu parotida te duela, si se inflama, si se infecta. ¿Quién va a llevar ese tipo de información? El nervio aurículo temporal y el auricular mayor. El que me importa que se acuerden es el nervio aurículo temporal, porque ¿de dónde sale el aurículo temporal? Sale del quinto 3, ¿ok? Del quinto 3, que es el trigémino, o sea, el trigémino viene desde acá, vamos a tratar de ponerlo con esto, ya. El trigémino sale del tronco encefálico, viene el trigémino, que es el quinto par craneal, ojo, quinto par craneal, viene, y va a ir un ganglio nervioso, donde aquí también hace su sinapsis y salen tres ramas nerviosas. Sale el quinto uno, quinto 2, que lo vamos a ver después, y el quinto 3. Este quinto 3 tiene varias ramitas, ¿ok? Estas ramitas, una de esas ramitas es el nervio aurículo temporal. Este aurículo temporal va a llevar información de tipo sensitiva general. O sea, prácticamente le va a llevar su información a la glándula para que le diga, ¿sabes qué? Vas a generar dolor. Entonces, viene tu aurículo temporal que sale el quinto 3 y genera dolor en la glándula parótida. ¿Ok? Bien. Y también, aparte del nervio auricular temporal, viene otro nervio, que es el auricular mayor, que bueno, ya no importa si no se le acuerda. Ya el que más me importa es el auricular temporal. Bien, hasta ahí también, ya matamos simpática y sensitiva general. Ya, hasta ahí espero que se esté entendiendo. Y ahora sí, la parte más complicada, que es ¿cuál? Pensé, voy a ponerlo color.
Ya, que es las fibras parasimpáticas. ¿Qué pasa? Tengo mi nervio glosofaringeo, que también sale el tronquito encefálico, ¿no? El tronquito encefálico. Viene mi nervio glosofaringeo, forma el nervio timpánico, forma el nervio petroso menor, y ambas fibras son de tipo aferente. ¿Ya? ¿Qué son fibras aferentes? Son fibras que están antes del ganglio óptico, antes de un ganglio nervioso, ya no necesariamente el ganglio óptico, pero son fibras que están antes de un ganglio nervioso. Acuérdense que en todos los ganglios nerviosos, hay una sinapsis, ¿ok? Viene una neurona, viene otra neurona, ¡pum! Sinapsis, ¿no? Ya hacen su sinapsis. Entonces, por eso todo lo que esté antes de esos ganglios se van a denominar fibras aferentes, o sea, fibras que llegan al ganglio, fibras que llegan al ganglio, pueden ser presinápticas o preganglionares, y fibras que salen del ganglio, como esta de acá, se van a denominar fibras eferentes, fibras postganglionares o fibras postsinápticas. ¿Ok? Ya, hasta ahí espero se esté entendiendo. Entonces, por eso el nervio timpánico y el nervio petroso menor, que provienen del nervio glosofaringeo, ambos se denominan fibras aferentes, fibras presinápticas, fibras preganglionares, ¿ya? Preganglionares antes del ganglio, ¿no? Ya. Llevan la información de qué tipo parasimpática. Parasimpática. Ya, hasta ahí, check. Esta información parasimpática hace la sinapsis en el ganglio y sale. ¿Sale hacia dónde? Va, obviamente quiere ir llegar a la glándula parótida, pero no lo puede hacer solo. Necesita usar por decirlo así, un medio de transporte. ¿A quién va a usar como medio de transporte? Al nervio aurículo temporal. Es como que estas fibras se meten dentro del nervio y lo lleva. ¿Ven esa rayita que se ve aquí? Ven acá, mira. Acá viene, 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 viene. Se mete dentro del aurículo temporal y viene a la glándula parótida. Por eso el nervio aurículo temporal transporta las fibras parasimpáticas del ganglio óptico y transporta como tal las fibras sensitivas generales, ¿no? ¿De quién? Del quinto 3. Entonces, hasta ahí, ¿se entendió? Que lo volví a repetir, espero que sí. Y yo sé que es un poco complicado esta parte. Igual, a medida que vamos avanzando, vamos viendo otras cositas que lo van a intentar de relacionar con esta imagen de acá. ¿Ya? Sí, chicos, ¿se entendió? Espero que sí, por favor. Ay, ya, gracias. Ya, ya. Ya, siguiente, ahora sí. Uy, ya eso ya lo vimos. Ya. Ahorita por motivos de tiempo no voy a hacer esta pregunta, pero les voy a decir, o sea, si quieren que se las diga como tal, les puedo mandar un audio explicándoselo por el grupo, ¿ok? Pero para que sepan es el nervio auriculo temporal. Ya de ahí lo revisan y ven por qué es. Si han entendido esta imagen de acá, lo van a ver. Tal vez les mando un videito después explicándole la pregunta, ¿ya? Pero ya hasta ahí van sabiendo. Ya, siguiente. Hasta aquí, bueno, hasta la región parotidia ya hayamos terminado las regiones superficiales. Ahora nos faltan las regiones profundas. ¿Cuáles son? La infratemporal y la pterigo maxilar, ¿ya? Entonces vamos a tener acá, infratemporal. Mi pluma, mi pluma, mi pluma. Ya, como siempre, límites. Eh, la límite lateral sería esto de acá, que es la rama de la mandíbula, ¿no? Ya lo tienen acá. El límite medial es la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Sí, un nombre muy largo, ¿ya? Pero como no han visto huesos, no me van a entender. Entonces les presento. Este es el hueso esfenoides, ¿ya? Este es el hueso esfenoides. Este chiquito que parece una mariposita, si se dan cuenta. Este hueso tiene partes, ¿ya? Pero la que me importa que sepan para esta clase es esto de acá, que es el ala mayor y esto de acá, que es la apófisis pterigoides, ya. Apófisis pterigoides. Ay, no sé escribir. Ya. Es la apófisis pterigoides, que tiene dos láminas. Tiene una lámina medial y tiene una lámina lateral. Lámina lateral, lámina medial. ¿Ok? Esas son las partes que quiero que se acuerden del hueso esfenoides. A la mayor, apófisis pterigoides con su lámina lateral y su lámina medial. ¿Ya? En la lámina, ya, en la lámina lateral, que sería esta zona de acá, ¿no? Esta zona de acá. Nuestra lámina lateral va a ser nuestro límite medial de nuestra región infratemporal. ¿Ok? Y miren, esta es una vista anterior, ojo.
pero lo que estamos viendo en esto de acá es la vista lateral, o sea, esto de acá, es como si estuviéramos viendo solo esta zona de acá, volteado, ¿no? Obviamente. Entonces, esto que vemos acá, este amarillito que vemos acá, es el ala mayor del esfenoides. Y esto que vemos aquí abajito, es la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿no? La apófisis pterigoides. ¿De quién? Del hueso esfenoides. Ya. Entonces, por eso te dice que el límite superior, no, perdón, me estoy confundiendo. Ah, ya, el límite medial es la lámina lateral de la apófisis pterigoides, este de acá, ¿ya? De ahí la cara anterior sería la cara posterior del hueso maxilar. Este es mi hueso maxilar. Este es mi hueso maxilar. Y esta parte de acá sería la zona posterior, ¿no? Esta sería la zona posterior. Bien, la cara posterior de la región infratemporal sería el ala mayor del esfenoides, que ya se lo señalé acá, y el hueso temporal. Este es mi hueso temporal. ¿Ya ven? Aquí se continúa y aquí también está. Y el límite superior, no, eso ya lo hice, perdón. Y el límite posterior, ay, me estoy leyendo, chicos, ya. Límite posterior, apófisis mastoides y estiloides del hueso temporal. Aquí estaría mi apófisis mastoides. Esa es la apófisis mastoides, que está un poco cortado, ¿ok? Y la apófisis estiloides es esta puntita, este cachito que podemos ver acá. Ese es nuestro límite posterior, ¿ya? Ojo, ahí me estaba bloqueando. Límite posterior de la apófisis mastoides y el estiloides. ¿De quién? Del hueso temporal. Ambas estructuras pertenecen al hueso temporal. Ahora sí, el límite superior, ¿quién es? Está la ala mayor de esfenoides y el hueso temporal, ¿ya? Y el límite inferior, como siempre, ¿quién? El gonio, ¿no? En esta zona de acá, el gonio. Listo. Entonces, hasta ahí, límites. Seguimos, contenido. Aquí también es complicadito, así que presten atención. Bueno, ahorita no, músculos es un poco sencillo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a iniciar con la articulación temporomandibular, uno de nuestros contenidos, que es este de acá, que vemos acá, ¿no? Este de acá también, la articulación temporomandibular, que es de tipo sinovial gínglimo modificada, ¿ok? ¿Y qué ligamentos le permiten que esta mandíbula se una al cráneo? Son dos ligamentos extrínsecos, que es el ligamento estilomandibular, que es este de acá, que va desde la apófisis estiloides, este cachito que les había dicho, a la mandíbula y el ligamento esfenomandibular que va desde el hueso esfenoides, que ya se los había mostrado, ¿no? Y va hacia la mandíbula. Esos dos son ligamentos extrínsecos que permiten la unión de la mandíbula al cráneo. De ahí el ligamento lateral, que es este de acá, chiquitito que vemos acá, es un ligamento intrínseco que va a permitir también la unión de la mandíbula a la cabeza. Bien, hasta ahí articulación. Check. De ahí músculos pterigoideos. Son dos, uno lateral y uno medial. Y estos son los que siempre pregunto en los exámenes, ¿ok? El pterigoideo lateral va a tener dos fascículos, uno superior y uno inferior. ¿Qué vamos a ver acá? Uno superior y uno inferior, ¿ya? Eh, Entre ambos fascículos a veces puede pasar el nervio bucal, ¿ok? El nervio bucal puede pasar entre ambos fascículos y es una manera a veces de reconocerlo. Y también lo reconoces ¿por qué? Porque distalmente, ¿dónde se va a ir a insertar? Miren, aquí tenemos el pterigoideo lateral. ¿Dónde se va a ir a insertar? A esta articulación de acá. ¿Cómo se llama? La articulación temporomandibular, pero específicamente dónde se inserta, en el menisco intraarticular de la articulación temporomandibular, ¿ok? O sea, prácticamente el músculo viene y se mete dentro de la articulación, y ahí es donde se inserta, por eso se dice menisco intraarticular de la articulación temporomandibular. Y proximalmente, ¿dónde se inserta? El fascículo superior, miren, se está insertando en esta zona de acá que yo les dije que era el ala mayor del esfenoides, ¿no? Este es el hueso esfenoides, este es el temporal. Listo, aquí es donde se está insertando. El fascículo inferior, ¿dónde se inserta? En la lámina lateral del pterigoides, ¿no? Yo les había dicho que esta de acá era la lámina lateral del pterigoides. Miren, ala mayor, lámina lateral del pterigoides, la apófisis pterigoides, del hueso esfenoides. Ya, listo. Entonces, aquí prácticamente se están insertando los dos fascículos, distalmente ya saben a dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la inervación, ¿quién va a ser? El nervio del mismo nombre, nervio del pterigoideo lateral, que aquí vamos a ver de dónde sale. Listo. Ahí fascículo lateral, lo matamos. Check.
De ahí falta el fascículo del pterigoideo, no, perdón, el músculo del pterigoideo medial, que también tiene dos cabezas, una profunda y una superficial. Yo en realidad lo he puesto así, yo sé que en su libro tal vez está distinto, pero es que en una literatura encontré que a secas las dos cabezas se podían insertar en la fosa pterigoidea, ya que aquí vamos a ver cuál es la fosa pterigoidea. Espérense, vamos a ponerlo acá. Esto de acá es la fosa pterigoidea, ¿no? Más o menos todo este huequito que vemos acá es la fosa pterigoidea. Y ahorita vamos a ver una imagen bonita donde se ve eso. ¿Ya? Listo. Entonces, ah, chicos, un ratito. Ya, ahora sí, chicos, sorry. Mucha huella en mi casa. Ya. Seguimos con el pterigoideo medial. Eh, Vamos a tener que su inserción proximal, ¿dónde era? En la fosa pterigoidea, que ya se los había mostrado. Y la inserción distal, ¿dónde era? En el gonio. Pero, ojo acá, es en la cara interna del gonio, ¿ok? Acuérdense que el gonio es aquí el ángulo de la mandíbula y por la cara externa, ¿quién se insertaba? El músculo macetero. Mientras que por la cara interna, ¿quién se inserta? El pterigoideo medial. Por eso se dice que son como espejos, o sea, uno está anterior y otro está posterior. Y por eso a veces la confusión. Así que sí o sí tienen que ver eso. ¿Ya? Listo. Y miren, lo vamos a ver acá, se ve bien bonito. Eh, este es nuestro pterigoideo medial. ¿Ya? ¿Dónde se inserta proximalmente? Ven, aquí está la fosa pterigoidea, porque esta es la lámina medial de la apófisis pterigoides y esta es la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Entre ambas láminas se va a insertar, ¿quién? El músculo, el pterigoideo medial. Y distalmente hacia dónde va, hacia el gonio, ¿no? Pero por la cara interna, porque la cara externa, ¿quién está? Este músculo de acá, que es el músculo macetero. Por eso les digo que es como un reflejo, como un espejo. Pterigoideo medial, músculo macetero. Y este que está acá, ¿quién es? Es el pterigoideo lateral. ¿Cómo lo sé? Porque miren dónde está acabando. Esta es la inserción. ¿Qué inserción es la articulación temporomandibular, ¿no? Y adentro es donde se está metiendo este músculo de acá. Por eso sé que es el pterigoideo lateral. Y aquí lo mismo, miren, está igualito. Este es nuestro pterigoideo medial que va hacia el gonium cara interna. Este es nuestro músculo macetero va al gonium cara externa. Y este es el pterigoideo lateral que hacia dónde va, hacia la articulación temporomandibular. ¿Ya ven? Ahí están todas las inserciones, todos los músculos y vistos, tanto en un preparado como en una imagen así directa. Check. Contenido de músculos, terminamos. Ahora, seguimos, ojo, seguimos en la fosa infratemporal. ¿Qué más vamos a encontrar en esta fosa? Vamos a encontrar a la arteria maxilar. ¿Qué es lo de verde? A ver, retrocedo. ¿Cuál de verde? ¿Esto de acá? Que me hicieron una pregunta. Sí, sí, eso es lo que estaba explicando. Este es el pterigoideo medial. Uy, no se fue mi puntero. Este es el pterigoideo medial, este es el pterigoideo lateral y este es el músculo macetero. Van así como en un triangulito. Aquí también. El pterigoideo medial, pterigoideo lateral y músculo macetero. Por eso les digo que el pterigoideo medial es como el espejo del músculo macetero que se ve en esta zona de acá. ¿Ya? Listo. Ahora sí, creo que ya se entendió. Siguiente. Uy. Ya, genial. Ahora sí, seguimos en la fosa infratemporal, ojo, ahora sí vamos a ver a la arteria maxilar. Voy a ver cuánto tiempo nos queda, chicos, un momento. Ay, así, sobrado. Espero que acabemos. Ya, vamos a ver a la arteria maxilar. Esta arteria maxilar yo ya les había dicho que tiene tres porciones, ¿ya? Se divide en tres. ¿Cuál es la primera porción? La porción mandibular, ¿ya? O cigomática, creo que también le dicen, cigomática o mandibular. De ahí tenemos la segunda porción, que es la pterigoidea, que esta es la porción para los músculos, o sea, la irrigación de los músculos. Y finalmente la tercera porción, que es la pterigopalatina. De esta pterigopalatina, no, ahorita no. ¿Por qué? Porque esta tercera porción no la vamos a ver en la fosa infratemporal, la vamos a ver en la región o en la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina, ¿ya? En esa fosa es donde lo vamos a ver. Aquí no, aquí en la fosa infratemporal, ojo, estamos en la infratemporal, solo van a estar la primera y la segunda porción, ¿ya? La porción mandibular y la porción pterigoidea. Bien, entonces comenzamos. Comenzamos. Vamos a hacerlo de amarillo.
Ya, sí, se ve bonito. Ya. Bien, entonces, la primera porción, la mandibular, va a tener 5 ramitas, ¿ok? Tenemos la, primero con la auricular profunda, que es esta de acá, y esta de acá, ¿ya? ¿Hacia dónde se está yendo? Hacia la zona auricular, ¿no? Este es nuestro conducto auditivo externo, hasta esa zona se está yendo. Bien, segunda rama, la timpánica anterior, que vamos a ver acá, y vamos a ver acá, timpánica anterior. Luego viene la meningia media, ¿ok? La meningia media es esta de acá. ¿Cómo la voy a reconocer a la meningia media? Y esto es algo que siempre les pregunto. La meningia media la van a reconocer porque el nervio aurículo temporal, del que ya hemos venido hablando un montón, miren, ese es el aurículo temporal, viene y le hace un ojal, o sea, le hace como, se divide en dos, por decirlo así, y le deja un huequito para que la meningia media pueda pasar. ¿Ok? Esa es la característica que nos permite identificar a la arteria meningia media y a quién, al nervio aurículo temporal. ¿Ya? De ahí la meningia accesoria, que es una chiquitita que puede estar ahí, y hasta aquí, todas son ramas ascendentes, ojo, ascendentes. La única rama descendente, la primera porción, ¿cuál es? La alveolar inferior, que es esta de acá. Esta es nuestra única rama descendente. Y ojo, eso siempre lo preguntan. A veces te dicen dime las ramas ascendentes, a veces te dicen dime la rama descendente, entonces eso es lo que tienen que acordarse. Entonces, la rama descendente es la alveolar inferior. ¿Cómo me voy a acordar? Pues obviamente alveolar va a ir hacia la zona dental, ¿no? Entonces se va a ir hacia la zona inferior. Y de esta alveolar inferior o dental inferior, que le llaman así, va a salir una ramita pequeña que es la rama miloioidea, ¿ok? Que no es muy relevante acá, pero ya van sabiendo de dónde sale. Bien. Entonces, hasta ahí acabamos la primera porción de la arteria maxilar. La segunda porción, ¿cuál es mi segunda porción? Vamos a cambiar de color. Ya. La segunda porción es la pterigoidea y que va a ser prácticamente para los músculos. Si se acuerdan los músculos de la masticación, ¿cuáles hemos visto? Los pterigoideos, el macetero y el temporal, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a tener la primera rama que es para el músculo macetero, la arteria maceterina, ¿no? La maceterina que vemos acá y la maceterina que vemos por acá, ¿ya? Estas ramas musculares normalmente están rotas en los preparados, ¿ya? A lo mucho verán la primera porción y algunas cosas de la segunda porción. La tercera porción casi no se ve, a excepción de 2 ramas, pero porque está muy profundo. La tercera porción sí está muy, muy profunda, ¿ya? Lo que más van a ver es de la primera porción. Así que eso es lo que tienen que acordarse más, ¿ya? La segunda porción, como les digo, algunas ramas normalmente están rotas. Entonces, la maceterina, seguimos con la rama maceterina para el músculo macetero, la pterigoidea lateral y medial, para los pterigoideos lateral y medial, ¿no? Pterigoidea lateral, pterigoidea medial, y pterigoidea lateral y pterigoidea medial. ¿Cómo sé cuál es cuál? Aquí en la imagen, pues prácticamente porque el pterigoideo lateral yo sé que está más arriba que el pterigoideo medial. Entonces, como esto se va para arriba, yo diría que es del pterigoideo lateral. Y como esto se va para abajo, diría que es el pterigoideo medial, ¿no? La rama para el tiroideo medial, la rama para el tiroideo lateral. Listo. Eh, pero a veces puede que solo haya una rama, por eso a veces le dicen a secas, ramas pterigoideas, ¿ya? Listo. De ahí, estas de acá. Yo ya les había hablado de estos de acá. ¿Cuáles eran las temporales profundas? ¿Se acuerdan? Una posterior y una anterior. Se las había hablado en la fosa temporal. Pues de aquí nacen. Tenemos una temporal profunda posterior y una temporal profunda anterior. ¿Ya? Tenemos esas dos temporales, profunda anterior, profunda posterior, ¿ya? Ojo, ojo al piojo. Aquí también la posterior, perdón, anterior y la posterior, que sería la 5, que aquí no sé dónde está mi 5. Ya, bueno, listo. Ahora sí. De ahí finalmente tenemos la bucal, que la bucal es la única que va a descender. ¿Ya? Esta es la única que desciende, las demás son ascendentes, como podemos ver acá, ascendentes, y esta es la única que desciende. Bueno, o sea, supuestamente la maceterina y la lateral, o sea, la trigoidea lateral o la medial, o sea, sí desciende, pero a veces no es muy específico, pero la que sí o sí va a descender, obviamente, es la bucal. Y la que sí o sí van a ascender, ¿cuáles son? La temporal profunda posterior y la temporal profunda anterior. ¿Ya? Listo. Porque se van hacia la zona temporal. Check.
Listo. Hasta ahí, bien, tercera porción, ahorita no. Hasta ahí creo que se entendió. Chévere, sí. Uy, ya. Vamos a venas, que esto es súper sencillo. Ya. Listo. En el plexo, vamos a tener un plexo venoso pterigoideo, que es este enmarañado de venas que podemos ver acá. Estas venas, o sea, van a tener ciertas tributarias, ¿ya? Que son estas de acá. Tenemos a la vena temporal profunda, que ya lo hemos visto en el van temporal profundo, a las venas pterigoideas, a las dentarias inferiores, masseterinas y meningias medias. Todas estas van a formar, bueno, van a tributar, mejor dicho, al plexo pterigoideo, ¿ya? Ahora, este plexo pterigoideo va a formar a la vena maxilar interna. ¿Ya? Y esta vena maxilar interna más la vena temporal superficial van a formar a la vena retromandibular, ¿ya? Y esta vena retromandibular más la auricular posterior, que yo ya les había hablado de estas dos, van a formar ¿a quién? A la yugular externa. Y lo mismo vamos a ver acá. Plexo pterigoideo. Todas sus ramitas vienen, forman el plexo pterigoideo. Este plexo pterigoideo forma la vena maxilar interna. Esta vena maxilar interna más la vena subtemporal superficial forman a la vena retromandibular. Y esta retromandibular más la auricular posterior forman a la vena yugular externa. Y aquí lo mismo, pero un poquito más simple. Vena maxilar, o sea, plexo pterigoideo, vena maxilar interna, vena temporal superficial. Se unen y forman vena retromandibular. Vena retromandibular más vena auricular posterior forman a la vena yugular externa. ¿Ya? Entonces eso es lo que quería que se acuerden y eso es lo que vamos a ver en la región infratemporal. Bien, ahora sí, su terror. El nervio mandibular, el quinto tres del que hemos estado hablando ya toda la clase. Espero que con esto, gráficos, con esto, y me entiendan todo lo que les he hablado en la imagen blanquita que vimos la primera parte en parote, ¿ya? Porque aquí es donde nacen varias ramitas, ¿ya? Entonces, este es el nervio trigémino, se los presento, ¿no? Perdón, este es el nervio trigémino. Este bolita que vemos acá es el ganglio de Gasser, ¿ok? Ganglio, sí, lo de aurículo temporal, sí, aurículo, sí. Ahí vamos a ver este nervio, ya. Uy, mi puntero no se fue, ya. Entonces, nervio trigémino, ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, como quieran llamarlo. Yo le llamo de Gasser porque es más corto, nada más por eso. Viene, hace su sinapsis, porque ya les he dicho que en todos los ganglios nerviosos hay una sinapsis, y se divide en tres nervios. ¿Cuáles son esos tres nervios? Tenemos al oftálmico, tenemos al maxilar y tenemos al mandibular, que reciben los nombres de quinto uno, quinto 2 y quinto 3. Que aquí lo vemos, ¿no? En un dibujo más, un poco más didáctico. Viene tu quinto par craneal, que es el trigémino, hace sinapsis en el ganglio de Gasser, y se forma el quinto uno, que es el oftálmico, se forma el quinto 2, que es el maxilar, y viene el quinto 3, que es el mandibular, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Listo. Entonces, del quinto 3 va a salir por el agujero de la base del cráneo llamado foramen oval, ¿ya? Foramen oval. Eso lo van a ver en la siguiente clase, agujeros de base del cráneo. El quinto 3 sale por ese agujero. Y cuando sale por ese agujero, que es un agujero óseo, ojo, suelta dos ramitas, ¿ya? Suelta dos ramitas. La primera ramita, o bueno, independientemente de cuál sea la primera, pero las dos ramas que suelta son la recurrente meningia, el nervio recurrente meningio y el nervio del pterigoideo medial, ¿ya? El nervio recurrente meningio salió del cráneo, bien, salió del cráneo y otra vez se va a meter al cráneo. ¿Por qué? Porque va a atravesar el foramen espinoso acompañando ¿a quién? A la arteria meningia media, ¿ok? La arteria meningia media más el recurrente meningio atraviesan el foramen espinoso. ¿Y de dónde sale el recurrente meningio? Del quinto 3. Otra rama del quinto 3, ¿quién es? El nervio del pterigoideo medial, ¿ya? Que obviamente su nombre ya te dice, ¿quién va a ir a inervar? Al músculo pterigoideo medial, ¿ya? Y no hay problema. Entonces, de ese pterigoideo medial también va a soltar dos ramitas más. ¿Cuáles son las dos ramas que suelta? Suelta la rama para el músculo del martillo, que es un musculito que va a estar dentro de tu oído, y el nervio para el músculo, el tensor del velo del paladar, que esto es para cuando vean región oral, ¿no? Cavidad oral, perdón.
Entonces, estas son las dos ramas que suelta antes de dividirse en dos troncos, en el tronco anterior y en el tronco posterior. Esto es siempre pregunta de examen. Te dicen, dime las ramas que forman el tronco anterior del quinto 3. O dime las ramas que forman el tronco posterior del quinto 3. Y tú tienes que decirme cuáles son esas ramas. Que aquí ya te las he puesto un poco ya más resumido, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver en la imagen. Entonces, viene, suelta sus dos ramas y se forman dos troncos, tronco anterior y tronco posterior. El tronco anterior se dice que es, la mayoría de nervios son de tipo motores, porque van a ir a los músculos de la masticación, ¿ya? Y el tronco posterior es más que todo sensitivo, ¿ya? De tipo información sensitiva. Entonces, vamos a ver por el anterior, que creo que es el más fácil. El anterior viene y suelta sus ramas de los nervios temporales profundos. ¿Se acuerdan del van temporal profundo que vimos en la región temporal? Bien, de aquí salen los nervios. Yo les había dicho que salía del quinto 3. Pues aquí están. Bien, el quinto 3 forma en el tronco anterior los nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior, ¿ya? Y se van hacia la cavidad temporal. Miren, aquí están, ¿no? Ya. De ahí viene la rama del pterigoideo lateral. ¿Para quién? Para el músculo pterigoideo lateral. La rama maseterina, ¿para quién? Para el músculo maseterino. Y finalmente, una ramita bucal. ¿Ok? Bucal. Del quinto 3, ojo, ya, este bucal no es del plexo parotillo que hemos visto antes, no se me vayan a confundir. Esta rama bucal es del quinto 3. El otro bucal es del plexo parotillo. Ya no tiene nada que ver acá. Bien, y este bucal es el que es sensitivo. Vamos a ponerlo acá. Este es el único sensitivo. Por eso es que esta es la excepción a que todo el tronco anterior sea de tipo motor. ¿Motor por qué? Porque van a inervar a músculos, ¿no? Que van a hacer la función de mover, ¿no? De masticar, de eso. Ya. Entonces, tronco anterior, acabamos. Tronco posterior. ¿Quiénes van a estar en el tronco posterior? Primero, el nervio aurículo temporal, del que ya hemos estado hablando hasta el cansancio. Este aurículo temporal viene del tronco posterior del nervio quinto 3, ¿ya? ¿Y cómo identifico el aurículo temporal? Porque le hace un ojal o prácticamente le hace como un huequito a la arteria meningia media para que ésta pueda pasar, no pueda seguir su recorrido. Es como que le abre paso para que ésta pueda pasar. Esa es la manera más fácil de ubicar a la meningia media y a la auricular temporal. ¿Y la meningia media de dónde sale? ¿Se acuerdan? De la primera porción de la arteria maxilar. Bien, entonces ya sabes de dónde sale tu aurículo temporal. ¿Y hacia dónde se iba el aurículo temporal? ¿Se acuerdan? Se iba a la parótida, ¿verdad? Se iba a la parótida. ¿Para llevar qué información? La sensitiva general. ¿Por qué lleva información sensitiva general? Porque este nervio de acá, este ganglio de estos, este quinto 3, perdón, es sensitivo y es motor, ¿ya? Es mixto, como pueden ver acá. Sensitivo por el tronco anterior y motor por el tronco, perdón, por el tronco posterior es sensitivo y por el tronco anterior es motor. Mientras que el quinto uno y el quinto 2 son netamente sensitivos. O sea, todas las ramas que salgan de acá son inervación sensitiva general. Y el que salga de acá puede ser o motor o puede ser sensitivo. Pues específicamente el tronco posterior, la información que lleva es sensitiva. Por eso el aurículo temporal, el tipo de información que lleva es tipo sensitiva, ¿ok? Pero a su vez, ¿se acuerdan que el ganglio óptico venía y se metía dentro de este aurículo temporal? ¿Para llevar qué tipo de información? ¿Se acuerdan? La información parasimpática, ¿ok? Ya, esa es la razón de ser del aurículo temporal. Y por eso este nervio es recontra preguntado en todos los exámenes, ¿ya? Ojo ahí. Otra rama que viene del tronco posterior es la rama alveolar inferior o dentaria inferior, que suelta su ramita miloioidea y más abajo una ramita mentoniana, ¿no? Que es la que más me importa es la miloioidea porque esta es la que da inervación motora. Y por eso esta es la excepción a la regla de que todo el tronco posterior sea sensitivo, porque este es motor, ¿ya? Pero el alveolar inferior es sensitivo. Y el lingual, que también lo van a ver cuando lleven cavidad oral, que van a ver que también tiene sus cositas ahí, tipo el aurículo temporal, y el lingual también es de tipo sensitivo.
Ya. Hasta ahí. ¿Se me entendió, chicos, con esta imagen de acá que parece un pulpo, un monstruo, no sé? Hasta ahí se me entendió. Ay, ya, me duele la boca, la garganta, perdón. Ya, ya saben de dónde sale el aurículo temporal, ya saben por qué es, de dónde sale, qué hace y cómo identificar. Entonces, recapitulando en estas imágenes de acá, esto es muy didáctico, pero obviamente se va a ver algo así. Antes del tronco, aquí no se ven las ramas que salen antes del tronco, ¿ya? Pero antes del tronco ya les había dicho que sale la recurrente meningia y el pterigoideo medial, ¿no? Recurrente meningio, pterigoideo medial. Ya, check. Antes de que se formen los dos troncos, anterior y posterior. Entonces viene nuestro quinto 3 sale por este foramen de acá, que ven es hueso, ¿no? Es el foramen oval. Aquí también sale por el foramen oval. Miren acá, sale por el foramen oval. Listo, en las tres imágenes. Entonces, en el tronco posterior íbamos a tener al aurículo temporal. Miren, este es mi aurículo temporal. ¿Por qué lo sé? Porque miren esta ramita de acá, es la arteria meningia media. ¿Y qué le está haciendo? Le está haciendo un ojal. ¿Ven? No les estoy mintiendo. Aquí también, pues no se ve muy bien la arteria, no se ve la arteria, pero acá hay un huequito que se simularía al aurículo temporal. Bien, entonces, seguimos con el tronco posterior. Este de acá es nuestro alveolar inferior. ¿Cómo lo sé? Aquí está cortado, ¿ok? Está cortado. Pero ¿cómo lo sé? Porque miren esta ramita de acá es para el músculo miloioideo. ¿Ya? La ramita miloioidea, el nervio alveolar inferior, viene y se mete acá, en este agujero de la mandíbula, que lo van a ver en la siguiente clase, que vendría formando la rama mentoniana. Esto de acá, ¿no? Esto de acá es esto de acá. Y finalmente tenemos esta rama de acá del tronco posterior, que es la rama lingual, ya que la lingual viene, y su mismo nombre lo dice, ¿no? Lingual, viene a la lengua, zona de la lengua. Entonces hay tres ramas de quién? Del tronco posterior. Vamos a delimitarlo así. Wash. Tronco posterior, que es el tronco más sensitivo. Ahora, el tronco anterior, que son prácticamente ramas para los músculos, miren acá, tenemos los temporales profundos, anterior y posterior, aquí faltaría el medio. De ahí tenemos aquí que se va a, bueno, este podría decir que es la rama maceterina, ok, esto podría decir que es la rama maceterina, la rama del pterigoideo lateral, que podrían ser estas chiquititas que vemos por acá, ¿no? Chiquitas por acá. ¿Y cuál más me falta? La bucal, ¿no? Que la bucal, bueno, aquí ya no se vería muy bien. Pero todo esto sería el tronco anterior. Bien. Y aquí lo mismo, ¿no? Pero no les voy a marear porque esta imagen está un poco más fea que esta. Pero con tal que se acuerden esto, chévere. La manera más fácil de aprenderse es dibujando, chicos. Así que es mi consejo de vida para sobrevivir a anatomía. ¿Ya? Y otra cosa que también vamos a encontrar aquí en la fosa infratemporal, ¿quién es? Es el ganglio óptico. ¿Se acuerdan? Vamos a ver si lo podemos encontrar acá. ¿Se acuerdan de este ganglio óptico? Pues este va a estar en la fosa infratemporal, ¿ok? Y va a estar haciendo todo este recorrido, ¿no? En la fosa infratemporal. Miren, si se acuerdan, a ver. Miren, aquí estamos delimitando la fosa infratemporal, porque aquí encontramos en la fosa infratemporal, perdón, al quinto test y al ganglio óptico. Ambas estructuras están en la fosa infratemporal. ¿Ok? Check. Ahora sí, regresamos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Acá. Bien. Ahora, este cuadrito, como lo dijo mi compañera Abril Moreira, que es una de nuestras docentes, vale oro. ¿Por qué? Porque aquí está resumido todo lo que les he dicho acá. ¿Ya? Aquí está la imagen y aquí está en texto para los que tienen diferente método de estudio. Aquí está lo mismo, que van directamente del quinto 3 antes de que se divide en dos troncos, ¿no? El nervio pterigoideo medial y el nervio del recurrente meningio. Y aquí está qué hace, a dónde va y todo, ¿ya? Aquí el tronco anterior, que la mayoría era motor, que suelta estas ramitas de acá, ojo, y el tronco posterior, que la mayoría es sensitivo, que suelta estas tres ramas de acá, ¿ya? Y bueno, aquí te dice prácticamente qué hace, a qué inerva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, este cuadro es muy importante que se lo aprendan, o si no se lo aprenden de esta manera, pero aquí simplemente están los nombres y aquí ya está específicamente a dónde va, qué hace, etcétera. Ya, listo. Pero hasta ahí se haya entendido, vamos a seguir. Ahora sí, la última región ya para dejarlos tranquilos, chicos. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ya, creo que sí lo hacemos. Ya, tenemos la región
pterigopalatino. ¿Ok? Pterigopalatino. Ya es esta región que señala la flechita chiquitita. Tenemos como límite superior al ala mayor del esfenoides, ¿no? Este es el ala mayor del esfenoides, está amarillo, ya se les había dicho. La parte posterior, ¿quién es? La lámina lateral de la apófisis pterigoides. Ya se les había dicho también, la lámina lateral, ¿no? Este de acá, una mejor visión. Lámina lateral de la apófisis pterigoides. ¿De quién? Del hueso esfenoides, si se acuerdan. Bien. Ahora, la parte anterior, ¿quién es? El borde posterior de quién? Del hueso maxilar, ¿no? Este es el hueso maxilar. Y finalmente el hueso palatino, que es ese celestito que se ve al fondo, que las justas y se ve, ese hueso palatino es esto de acá. Tiene una estructura así media rarita, ¿ya? Este hueso palatino va a ser la cara medial de esta región, ¿ok? ¿Y qué vamos a encontrar acá? Pues se acuerdan que yo les dije que la arteria maxilar eran tres porciones. Las dos primeras en la infratemporal y la tercera, ¿dónde iba a estar? En esta región, en la palatina o maxilar. Y finalmente el ganglio esfenopalatino. ¿Ya? Listo. Ahora, la tercera porción de la arteria maxilar es la que se veía en esta fosa. ¿Y cuáles son las ramas? Aquí es cuando viene la discusión, ¿ya? Porque, miren, esta de la arteria maxilar, mi bibliografía yo la he sacado del Yokochi, pero el Moore creo que menciona una rama faríngea, el Gray creo que menciona otras dos ramas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero yo me he guiado del Yokochi. Así que esto de la arteria maxilar, algunas ramitas pueden que varíen en ciertas literaturas. Así que no se asusten, mejor pregúntenle a su doctor por si acaso. Yo se los enseño así, mi bibliografía ya saben cuál es, pero igual, de preferencia, pregunten a sus doctores. Y ahora sí. Tercera porción, palatina. ¿Qué vamos a encontrar acá? Primero, al alveolar posterior superior, que es esta de acá, ¿no? Alveolar posterior superior, ¿por qué? Porque está en la zona posterior y se va hacia la zona superior dentaria, ¿ya? Alveolar posterior superior. De ahí la infraorbitaria, que viene por acá, y se va hacia dónde? Hacia al agujero infraorbitario, ¿no? Sale por ahí. Entonces, infraorbitaria y alveolar posterior superior. Estas dos son las que normalmente se pueden ver. Las demás ya es, escucha, totalmente difícil que las vean, pero estas sí se pueden ver. Aquí también lo mismo, viene la infraorbitaria y viene la alveolar posterior superior, ¿ya? ¿Qué otras ramas vamos a tener acá? La palatina superior o descendente, ya que es esta de acá. ¿Por qué palatina superior o descendente? Porque, bueno, desciende, obviamente desciende, pero se va al paladar duro superior. Paladar duro superior. ¿Ok? Listo. De ahí, ¿cuál más? Tenemos la arteria del conducto pterigoideo o arteria vidiana, ¿ya? Que es esta chiquitita que se puede ver acá. Es la arteria vidiana o arteria del conducto pterigoideo que se va acá. ¿Por qué el conducto pterigoideo? Porque prácticamente se mete el conducto pterigoideo, ¿ya? Y finalmente, la última rama, que es la rama de acá, que es la número 11, es la esfenopalatina. Esa es la rama final de la arteria maxilar. Miren, carótida externa, temporal superficial, y viene tu arteria maxilar, viene, y termina por acá. ¿Ya? Entonces aquí están todas las ramas. Primera porción, segunda porción y tercera porción. Listo. Ay, hasta aquí, por fin terminamos a la arteria maxilar. Check. Ahora, el nervio maxilar. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Del quinto 3, ¿no? El quinto 3 que estaba en esta zona de acá. Quinto 3, que es el mandibular. El quinto 2 es el maxilar. Y el quinto uno es el oftálmico. El oftálmico no lo vamos a ver acá, pero sí vamos a ver al quinto 2. ¿Por qué el quinto 2? Aquí lo tenemos. Este es el más fácil y es el que menos preguntan. El que más preguntan es el quinto 2. ¿Ya? Entonces, el quinto 2, ¿qué hace? Va a tener tres ramas, por decirlo así, tres ramas principales. Ah, ya, este es puramente sensitivo, ojo. El quinto 3 era mixto, motor y sensitivo, pero el quinto 2 es puramente sensitivo. Y va a tener un ganglio anexo, que es este de acá, que ven esta cosita de acá. Este ganglio anexo es el ganglio esfenopalatino. ¿Ok? Ese es el ganglio esfenopalatino, es su ganglio anexo, ganglio nervioso, ojo, medio nervioso. Entonces, de nuevo.
trigémino, ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, quinto uno, quinto 2 y quinto 3. Ya saben el quinto 3 cómo es, qué hace, a dónde va. Ahora el quinto 2 lo vamos a aprender a reconocer. El quinto 2 tiene las tres ramas. Rama cigomática, que es esta de acá, la primera ramita que sale, la rama cigomática, que se divide en cigomático temporal, porque va hacia la zona temporal, y cigomático facial, porque se va hacia la zona facial. ¿Ya? Listo. De ahí tenemos a la infraorbitario, en el infraorbitario, que es este de acá, ¿no? Que sale por dónde? Por el agujero infraorbitario, junto con la arteria infraorbitaria. ¿Ya? Listo. Por aquí sale. Eh, de este nervio infraorbitario salen los nervios alveolares superiores. Miren, ¿qué sucede? Viene acá, un puntero. Viene acá mi nervio infraorbitario, viene, y por acá, si se dan cuenta, suelta esta ramita. ¿Para qué? Para los nervios alveolares superiores y los nervios alveolares medios, ¿ok? El posterior, pues a veces sale directamente del, ¿cómo se llama? Ahí sale directamente del quinto 2, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, infraorbitario, nervios alveolares superiores, medios, y también por acá su ramita, nervios alveolares posteriores. ¿Y alveolares por qué? Porque miren hacia dónde se está yendo, hacia la zona dental. O sea, si te dicen quién inerva la zona de los dientes superior, me vas a decir el nervio infraorbitario, ¿ya? De ahí tenemos otras ramitas, ven estas ramitas chiquititas que vemos por acá, son las ramas para el ganglio esfenopalatino. Por eso se relaciona y por eso es su ganglio anexo. Entonces, esas son las tres ramas. Cigomático, infraorbitario, con sus nervios alveolares superior, medio y posterior, anterior, medio y posterior, y las ramas para el ganglio esfenopalatino. ¿Ya? Aquí, ya. ¿Qué sucede? Del ganglio esfenopalatino, aquí se produce una sinapsis, ¿ya? Vienen otros dos nervios que son de acá, ¿ya? Pero también viene del quinto 2. Entonces, viene del quinto 2, viene otro nervio que aquí lo vamos a ver, que es el nervio viriano, viene el nervio viriano, viene el quinto 2, hace sinapsis acá y salen varias ramitas, salen varias ramitas. ¿Para qué? Ramas para el tabique nasal que vemos acá, para los cornetes, para el paladar duro, para el nasopalatino, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver en la siguiente toma. Pero esto es el nervio maxilar. Tres ramas y la que nos importa para la siguiente parte son las ramas para el ganglio esfenopalatino. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver. El ganglio esfenopalatino, o también denominado de Meckel, es este de acá. Miren, esta imagen de acá es esta de acá, ¿ya? Ojo, solo que en versión, no sé, dibujo de niño, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Eh, Nosotros habíamos visto ¿se acuerdan? Al plexo carotidio externo, ¿ya? Pero esa es otra cosa. No se ven a confundir con el plexo carotidio interno, ¿ya? El plexo carotidio interno, o sea, uno prácticamente es un enmarañado de nervios en la carótida externa y otros en la carótida interna. Esa es la gran diferencia de los plexos, ¿ya? Este también proviene del ganglio cervical superior, también de T1 y T2, viene, sinapsis, ganglio cervical superior, y se forma alrededor de la carótida interna el plexo carótida interno. De este plexo va a salir el nervio petroso profundo. Ojo, petroso profundo. Bien, listo, hasta aquí lo tienes. Y esta inervación es de tipo simpático, ¿ok? Simpático. De ahí, el séptimo par craneal, o sea, el facial, nos va a dar una ramita que es el nervio petroso mayor. Mira, ambos petrosos, uno profundo, uno mayor. Y ambos petrosos se van a juntar, así se juntan, y forman el nervio viriano que yo les había dicho. El nervio viriano. Entonces, ¿quiénes son? El nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor. Ambos se juntan y van a hacer sinapsis en el ganglio de Meckel, ¿ya? En el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, ¿ya? Hacen sinapsis acá. Pero aparte yo les había dicho que el quinto 2 tiene también unas ramas para el ganglio esfenopalatino, entonces también aporta cierto tipo de inervación, pero es mínima. La que más importa es el nervio mediano. El tema es que viene este y viene esta. Ambos, quinto 2 y nervio vidiano,
hacen sinapsis en el ganglio de Meckel y salen las fibras eferentes. ¿Cuáles son? Fibras para la glándula lacrimal, fibras para los senos paranasales, fibras para los cornetes y meatos nasales, fibras para el tabique nasal y fibras para la bóveda palatina. El plexo carotido interno lleva las fibras simpáticas. Acuérdense, todo lo que son este tipo de plexos van a llevar fibras simpáticas. Sin embargo, los pares craneales, la mayoría lleva fibras parasimpáticas, ¿ok? Todo, si se han dado cuenta, el glosofaringeo lleva fibras parasimpáticas. Ahora, el facial lleva fibras parasimpáticas. Así que eso es lo que quiero que se acuerden. Entonces, esto de acá, como les decía, era esto de acá. Entonces, les decía, viene el quinto 2, viene el nervio vidiano, el plexo carotido interno, el ramo del, ¿cómo se llama? Del facial, petroso mayor, petroso profundo, viene, se forma el vidiano, hace sinapsis en el ganglio esfenopalatino o de Meckel y da sus ramas para el tabique nasal, sus ramas para los cornetes y los meatos, sus ramas para la bóveda palatina, para el naso palatino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Aquí lo tienen, ya está dibujado. Aquí también es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Y ya. Entonces, eso es lo que les preguntan a ustedes. ¿Cuáles son las aferencias del ganglio esfenopalatino o el ganglio de Meckel? ¿Cuáles son? Son las fibras parasimpáticas por parte del nervio petroso mayor, que proviene ¿de dónde? Del séptimo par craneal. También tienes las aferencias simpáticas, que ¿de quién son? Del nervio petroso profundo. Profundo mayor, creo que le he puesto. Ya, bueno, profundo. Proviene ¿de dónde? Del plexo carotidio interno. ¿Ya? Y ambos, tanto el petroso mayor como el petroso profundo, forman el nervio vidiano, que se mete al ganglio y hace sinapsis y forma sus eferencias, que son estas de acá. Que las eferencias ya tienen tanto información parasimpática y información simpática. Chicos, hasta ahí, ¿se entendió o no se entendió? Me dé la gracia, espero que sí se haya entendido. ¿Quieren que repita algo? Porque ya la última PPT es súper tranqui. ¿Quieren que repita algo? No sé, ya me dormí. Chicos, respondan. ¿Todo claro? Sí. ¿Se entendió? Por favor, espero que sí. Porque de verdad, esta clase es un poco densa por todo el tema de nervios, todo el tema ¿cómo se llama? De esto, ¿no? De los ganglios, de las inervaciones. Ya, sigamos. La última PPT ya es completamente sencilla, ya es súper sencilla. Uy, acá por qué no puedo. Ay, ¿cómo hago esto? Ay, bueno, ya. Ya, bien. La última PPT, que es esto de acá. Ah, ya, podrías repetir lo de eferencias. Eferencias. Ya, chicos, ahorita repito eso último, lo vamos a repetir de nuevo, pero quiero acabar con esto y repetimos lo que ustedes quieran, ya, porque nos sobra un poquito de tiempo. Ya. Entonces, funciones de los músculos de masticación. Yo les dije que de todos los músculos que habíamos visto, estos son las funciones las iba a dejar para el final. Tenemos los masticadores verdaderos, o también se le denomina la pinza oclusal, ¿ok? Masticadores verdaderos o pinza oclusal, que está formado por tres músculos, el fascículo vertical del músculo temporal, y eso es lo que quería que se acordaran. Miren, uy, ¿qué fue? Ya. Este es nuestro músculo temporal, ¿no? Que lo dividíamos en dos, fascículos verticales y fascículos horizontales, ¿ya? Vertical, horizontal. El vertical se va a encargar de elevar la mandíbula. Solo los músculos que pueden elevar la mandíbula son los músculos que se les denominan masticadores verdaderos. ¿Y cuáles son? El fascículo vertical del músculo temporal, el músculo macetero, que lo vemos acá, el músculo macetero, y el pterygoideo medial. Ya el pterygoideo medial. Esos tres son los únicos masticadores verdaderos, los únicos que pueden elevar la mandíbula. ¿Cómo me acuerdo que el fascículo vertical es el que eleva la mandíbula? Porque su mismo nombre te lo dice, ¿no? Vertical, va hacia arriba. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un elevador? Sube y baja, ¿no? Pero ya en esta cosa te vas a acordar que eleva la mandíbula, porque es vertical, sube, ¿ya? Listo. De ahí los depresores de la mandíbula está el fascículo esfenoidal o el fascículo inferior perdón, superior del pterigoideo lateral y el vientre anterior del digástrico.
ya que aquí vemos, este es el pteroideo, el vientre anterior epigástrico y este es el fascículo esfenoidal pteroideo lateral. La retracción de la mandíbula o retropulsión es el fascículo horizontal del temporal y aquí lo mismo. Este es el horizontal, este es su fascículo horizontal. Entonces, la retracción, ahorita vamos a ver en el video, que no sé por qué no se ve, va a regresar la mandíbula, como que retrae, ¿no? La regresa hacia abajo, hacia atrás. Eso se encarga el fascículo horizontal del temporal y el fascículo inferior del pterigoideo lateral. Siguiente, el protrusor de la mandíbula o protracción, que es llevar la mandíbula hacia adelante. Este lleva la mandíbula hacia atrás y el otro es la mandíbula hacia adelante. El protrusor, el protracción, perdón, lo hace el fascículo esfenoidal del pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Algunos también mencionan el macetero, ya, pero esto es la literatura que yo leí. Y el deductor, que es llevar la mandíbula hacia los lados, lo hace el fascículo inferior del pterigoideo lateral. Listo. Entonces vamos a ver los videitos que no sé por qué diablos no se reproducen. Ya, esta es la elevación de la mandíbula. ¿Qué lo hace quién? El fascículo vertical del temporal, que lo vemos acá, el macetero y el pterigoideo medial. Listo. Depresor de la mandíbula. ¿Quién es? El vientre anterior del digástrico, que es este de acá, y este de acá es el fascículo esfenoidal de quién, del pterigoideo lateral. Retracción de la mandíbula, llevar hacia atrás. ¿Quiénes son? El fascículo horizontal del temporal y el fascículo inferior del pterigoideo lateral. Y finalmente la protracción o protrucción de la mandíbula, que lo hace principalmente el fascículo esfenoidal del pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, y algunos que consideran al macetero. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, mira, sí se podía ver. Tenían que ponerlo así. Ya. Entonces, hasta ahí ya acabamos la clase. Pero, ¿quieren que repita algo? Tenemos un poco de tiempo. ¿Tienen alguna duda? Toda la clase. Vamos, creo que me habían hecho una pregunta de eferencias. Voy a repetir lo de eferencias. Ya, eferencias me imagino de acá. No tengo la Z. ¿No? Sí, eferencias, sí, no. Ya. Ya, me habían dicho de diferencias. ¿Cuáles son a ver, ¿qué no se entiende de diferencias? Ya, a ver, vamos a darle ponerlo acá. Yo les había dicho que todo lo anterior a un ganglio nervioso, ¿qué era? Todo lo que está antes de un ganglio nervioso, ¿qué era? Eran las fibras aferentes, eran las fibras presinápticas presinápticas o eran las fibras preganglionares, ya, preganglionares, jiji. Ya, fibras preganglionares, aferentes o presinápticas. ¿Por qué? Porque están antes de hacer la sinapsis, están antes del ganglio nervioso donde van a hacer la sinapsis. Entonces aquí, ¿qué nervios están antes de nuestro ganglio? Antes está el petroso profundo y está el petroso mayor. ¿Ya? Por eso estas de acá son las fibras aferentes. ¿Aferentes de quién? Del ganglio esfenopalatino, el ganglio de Mecke. ¿Ya? Y cada aferencia lleva cierto tipo de información. Por ejemplo, el nervio petroso profundo lleva la inervación simpática debido al origen, porque ¿de dónde nace el petroso profundo? Nace del plexo carotidio interno. Y este plexo carotidio interno nace de la cadena simpática, específicamente del ganglio cervical superior. Todo lo que sea cadena simpática, ganglios cervicales, ganglios torácicos, así que hablen de, al menos de nervios, todo va a ser inervación simpática, ¿ok? Inervación simpática. Si les hablan de la cadena simpática, ¿qué inervación van a decir? Inervación simpática. Si le hablan de pares craneales, al menos la mayoría de información es de tipo parasimpático, ¿ok? Parasimpático. Listo. Entonces, el petroso profundo y el petroso mayor son aferencias del ganglio. El petroso profundo lleva información simpática. El petroso mayor lleva información parasimpática. ¿Ok? Y información parasimpática. Y ambos se juntan y forman el nervio viriano.
Este nervio viridiano es el que entra en el ganglio de Meckel o el ganglio esfenopalatino, entra, hace su sinapsis, se enmarañan todos los nervios acá, hace su sinapsis y sale eferencias. Sale eferencia para acá, eferencia para acá, eferencia para acá, eferencia para acá, eferencia para acá. ¿Qué son las eferencias? Simplemente son las ramas, por decirlo así, que salen después de hacer la sinapsis, después del ganglio. Entonces van a recibir el nombre de eferencias, o sea, fibras eferentes. Ay, no sé ni escribir, solo chicos. Eferentes, posinápticos, possinapsis o postganglionares. Postganglionares. ¿Ya? Listo. Esas son las fibras, el nombre que reciben estas fibras de acá. ¿Por qué? Porque están después del ganglio. Todo lo que está antes, presináptico, preganglionar, aferente. Todo lo que está después, eferente, postsináptico o postganglionar. Entonces, ¿cuáles son las fibras que salen, por decirlo así, del ganglio? Son las fibras que van hacia la glándula lacrimal, las fibras que van a los senos paranasales, fibras que van a las cornetes y meatos nasales, fibras que van al tabique nasal y fibras que van a la bóveda palatina. Estas simplemente son las estructuras a las que van a ir, porque los nervios, cada nervio recibe diferente tipo de nombre. Por ejemplo, aquí les he puesto algunos. Tenemos al naso palatino, palatino mayor, palatino menor, ramos nasales posteriores superiores. O sea, hay varios nombrecitos así que van a ir a distintos lugares, a todos estos lugares que les había mencionado acá. Y vamos a poner mi puntero porque creo que no se ve. Todos estos nombrecitos, estos nervios, perdón, estos nervios van a ir a alguna zona de estas estructuras que les he mencionado acá. Por ejemplo, el palatino mayor y el palatino menor, ¿hacia dónde van a ir? Hacia la bóveda palatina. El nasopalatino irá hacia los senos paranasales, me parece, o al tabique nasal. No, no estoy muy segura. Los ramos nasales posteriores superiores, bueno, irán obviamente al tabique nasal, ¿no? O a los senos paranasales. Entonces, hay varios nervios, así que no les he puesto todos, obviamente, porque es más complicado, pero con tal que sepan que va a estas zonas de acá, que las fibras eferentes van a estas zonas de acá, chévere. Yo bien, yo feliz. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Algo más que quieran que repita? Tenemos 3 minutos más antes de que me voten. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya quedó todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me entendieron? Ya volé. Ya, chicos, sí, sí, sí. Para cortar la grabación de una